Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, queridos estudiantes. Bueno, hoy día vamos a continuar con uno de los temas que estábamos trabajando desde el día de ayer. Y bueno, dándole continuidad a esta temática de lo que es el diseño curricular por competencias, vamos a pasar a aspectos un poquito más específicos con relación al diseño curricular, porque si bien habíamos estado pensando hasta ahora qué es lo que queremos formar, qué materias queremos dictar, cómo queremos que sean nuestros profesionales, ahora nos toca ver el cómo lo vamos a lograr, ¿no? Porque no solamente nos vamos a basar en el hecho de que queremos lograr algo, sino vamos a plantearnos cómo lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, comenzaremos. Voy a compartir mis diapositivas. Ya, muy bien. Entonces, hoy día nos toca niveles de sistematicidad, plan de estudio, disciplina, programas, asignaturas, unidades y clases. Bueno, aquí está todo desordenado, pero de todas formas explicarles, ¿no? Que vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos, ¿no? Vamos a tratar desde lo más general hasta lo más específico. Primero que nada, quisiera que entendamos este término, el término de lo que es la CV, que han debido escuchar muchas veces estas siglas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alguna universidad que te ofrece un curso y uno pregunta, ¿no? ¿Estará avalado por la CV? ¿Y qué es la CV? ¿No? La CV es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es decir, esta organización es la que se encarga de programar, coordinar y ejecutar toda la organización que se refiere a las universidades de nuestro país. Entre sus principales funciones tenemos representar al sistema de la Universidad Boliviana. Esto es algo importante, ¿no? En todos los países existe una organización encargada precisamente de organizar a las universidades de sus propios países. En nuestro caso es la CV, ¿no? Entonces representa nuestro sistema universitario a nivel nacional. Programa, coordina y ejecuta resoluciones de los congresos, conferencias y realiza las gestiones que son encomendadas por las universidades del sistema. Entonces, ¿quiénes son los encargados de organizar a las universidades los congresos y conferencias? Es la CV. Realiza la planificación administrativa de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Universitario del Sistema de la Universidad Boliviana, ¿no? La planificación administrativa. Efectúa el seguimiento de la reforma universitaria y finalmente son sus autoridades las que son elegidas en el Congreso de las Naciones de Universidades por un periodo de funciones de 4 años. Entonces, cuando se reúnen las diferentes universidades de otros países, nosotros tenemos representantes a nivel de la CV que representan a todas las universidades de nuestro país. Y estos personajes que son elegidos dentro de esta organización solamente tienen que permanecer durante 4 años, ¿no? Y después hay que irlos cambiando. ¿Qué es lo que se quiere lograr mediante esta organización? Se quiere lograr primero una educación abierta. ¿Qué significa? Es un objetivo o la expresión de una política educativa que consiste en prever el aprendizaje de manera flexible de acuerdo a las limitaciones geográficas, sociales y de tiempo de quienes aprenden, y no de las limitaciones que impone una institución educativa. Puede incluir la educación a distancia o depender de otras formas flexibles de aprendizaje. Entonces, lo que nos dice es que las universidades tienen que tener cierta flexibilidad, ¿no? Al momento en el que se están poniendo, o sea, cuando los estudiantes están pasando clases durante la universidad, tienen que tener cierta flexibilidad con ellos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que constantemente los bolivianos estemos formándonos, ¿no? Y si las universidades son demasiado rígidas, demasiado cerradas en sus puntos de vista, las personas no van a querer estudiar, pero no queremos personas ignorantes, ¿no? Entonces, nosotros queremos personas que se mantengan constantemente aprendiendo. Entonces, las universidades
tienen que estar actualizadas, tienen que estar abiertas a otras nuevas tendencias que existan a nivel mundial. Por ese motivo necesitamos estas organizaciones como la CUV que nos ayuden a mantenernos en contacto con otras universidades de otros países para que nos mantengamos actualizados. Y también nos habla de una educación permanente. ¿Qué significa una educación permanente? Dice, designa un concepto global encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo existente como a desarrollar todas las posibilidades de formación fuera del sistema educativo. Afecta a todas las personas independientemente de su edad y a todos los procesos que se produzcan en la institución escolar o fuera de ella. Es la educación continuada como proceso formativo a lo largo de la vida de cada persona. Como les decía, lo que se quiere es que constantemente vayamos actualizándonos, hagamos crecer nuestros conocimientos, demos nuevas soluciones a las problemáticas actuales. Y para eso, lo que pretenden hacer dentro de la educación, del sistema educativo boliviano, es que exista la posibilidad de nunca dejar de estudiar, ¿no? Desde que somos pequeñitos, desde que salimos del colegio, siempre haya una posibilidad de continuar estudiando, ¿no? Entonces, por eso dice educación permanente, porque si bien ya hemos terminado el área de educación regular, bueno, ahora nos toca el área de formación profesional y vamos a seguirnos actualizando con posgrados, con maestrías, con doctorados y todo eso, porque lo que se quiere es que constantemente estemos aprendiendo para que podamos solucionar los problemas de nuestro contexto. Además se habla de una educación continua, dice, carácter ininterrumpido de la experiencia del aprendizaje, se caracteriza por la duración y la continuidad, no se determina una duración mínima. Entonces, lo que les decía hace rato, ¿no? Lo que se quiere es que la educación constantemente vaya continuando, ¿no? No nos quedemos nada más con lo que tenemos y digamos, bueno, hasta aquí llegué, ya he aprendido suficiente, ¿no? No existe un límite, siempre podemos aprender más. Eso es lo que se quiere lograr con con las universidades, con las diferentes instituciones de educación superior. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar el nivel de formación educativa superior en dos pilares grandes, ¿no? Si decíamos que la educación es abierta, permanente y continua, entonces tenemos que dividir en estos dos grupos. Observen. El grupo curricular y el grupo no curricular. Vamos a ver a qué se refiere esto. En el lado curricular tenemos todas la formación que tienen las personas a las cuales se les otorga un grado. ¿Qué es un grado? Por ejemplo, un técnico medio, un técnico superior o una licenciatura. Eso es cuando te otorgan un grado. Una persona puede estudiar en este aspecto. Si vemos del otro lado el no curricular, dice, ¿no? Se da una extensión universitaria, pero de organizaciones del entorno, personas no universitarias, requisitos especiales, ¿no? En este caso no se otorga un grado, pero como hablábamos hace rato de una educación continua y permanente, significa que aunque no tengas la posibilidad de optar por un grado técnico o licenciatura, también existen las opciones de poder trabajar, de poder estudiar en otras áreas que no sean de grado universitario, ¿no? Es decir, otro tipo de formación con personas no universitarias que te preparen para desempeñarte en tu entorno. Porque algo que tenemos que tomar en cuenta es que la formación superior lo que hace es prepararnos para solucionar los problemas de nuestro contexto. Entonces, de una u otra forma, tenemos que lograr formarnos, ¿no? Ya sea a nivel curricular, obteniendo un grado, o a nivel no curricular, capacitándonos de alguna manera, aunque no tengamos un grado. Dentro de lo que es el lado curricular, también tenemos lo que se llama posgrado. ¿Y qué es el posgrado? Es decir, que una vez que has pasado el grado, ya sea técnico o licenciatura, puedes optar por continuar estudiando para obtener un grado académico, como ser una especialidad, una maestría o un doctorado.
que es precisamente lo que muchos de ustedes hacen una vez que terminan en su formación de pregrado, pasan al posgrado, ¿no? Hacen una especialidad o hacen un diplomado, o en el caso de los mayores y coroneles hacen una maestría, ¿no? Y de los suboficiales, ¿no? También creo que hacen maestrías. Entonces, en ese caso, tienen un grado extra, mayor que el grado que tenían antes, es decir, que pasan de ser de técnicos medios o de técnico superior o de licenciados, pasan a ser magíster, a ser doctorados, ¿no? También podríamos optar por un posgrado que se trata de un estudio que realizas, un curso que realizas, en el que no se te otorga ningún grado, sin embargo, es parte del área curricular, como ser un diplomado, que es lo que están haciendo ahorita. Ustedes cuando terminen el diplomado van a obtener un diploma, ¿no? Un documento, pero no van a obtener un grado diferente, o sea, van a seguir siendo del mismo grado, pero van a tener este diplomado. Pueden también hacer una actualización o pueden hacer una extensión, ¿no? Entonces, de cualquier forma, la educación continúa. Después tenemos por el otro lado lo que es el área no curricular, en el que te preparas para la vida de alguna manera, y vamos a ver de qué manera. Tenemos los cursos que tienen certificación, ¿no? Alguna vez ustedes han debido pasar algún curso en el que les otorgan un certificado. Este certificado te puede ayudar a formarte de alguna manera, a capacitarte en alguna área, adiestramiento, prácticas académicas, actualización, etcétera, ¿no? Estos certificados tienen generalmente una carga horaria, ¿no? Entonces te dicen, ¿no? Este certificado está avalado con 30 horas académicas, y esa carga horaria que te otorgan en un certificado te ayuda para hacer diferentes puntos. Por ejemplo, para postular a un trabajo te piden que tengas certificados con carga horaria. Esa carga horaria significa que tú has pasado varias horas capacitándote o formándote en un área en específico. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Y tenemos que asegurarnos de que cuando hacemos un curso de capacitación o de formación o de adiestramiento, de que ese certificado esté avalado por una institución oficial, ya sea una universidad o sea el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces siempre hay que consultar eso cuando hagamos un curso. Después hablamos de lo que son la preparación sin certificación. Existen, por ejemplo, eventos culturales, medios de comunicación, concursos y otros en los que no se te otorga un certificado, pero adquieres también algo de experiencia. No podemos decir que ninguno de estos es innecesario. Todos estos son necesarios, porque como aquí arriba dice, ¿no? La educación tiene que ser abierta, permanente y continua. Todo el tiempo tenemos que tratar de prepararnos, de conocer más, de aprender más, ya sea mediante un grado académico, un grado no académico, un curso que no nos otorgue grado académico, un curso con certificación o un curso sin certificación. De cualquier manera, siempre tenemos que mantenernos actualizados. Y ustedes, las personas que todavía no son docentes, pues decirles, ¿no? No una vez que acabes el diplomado en educación superior, significa que ya soy docente y ya no voy a estudiar nada. Falso. Siempre tienes que mantenerte actualizado. Procura buscar cursos de actualización, que eso es lo que más sirve, ¿no? Cada día van cambiando las tendencias en educación, cada día hay nuevos descubrimientos, nuevos paradigmas y todo eso. Entonces tenemos que aprender eso, ¿no? Aprender las TICs, todas esas cosas que nos competen con relación a las materias que queremos dictar, tenemos que aprender. Entonces, por eso les decía el día de ayer, piensen la materia que quieren dictar, porque el problema a veces es de que, ¿no? Quiero tomar cualquier curso de todo y soy todólogo, ¿no? Todo sé, todo aprendo, de todo quiero tomar cursos, pero al momento en el que tienes que enseñar específicamente un área, no la sabes bien, porque como has estado picando en otras áreas, entonces al final te complicas. Lo que yo les aconsejo es que encuentren lo que es su vocación, lo que más les gusta, y en esa área traten de especializarse. Está bien
que tomen otro tipo de cursos también relacionados al tema o fuera del tema, pero procuren siempre encaminarse en una área, en una misma línea. Entonces, por ejemplo, he visto que algunos eh, quieren ser docentes de tiro policial, por ejemplo. Entonces, busca qué cosas tienes que aprender sobre tiro policial, qué materias se relacionan, qué cosa quisieras profundizar, qué temáticas, y busca todo tipo de cursos. Y trata de formarte, como dice aquí, permanentemente, ¿no? No simplemente por el certificado que te otorgue, sino también por la enseñanza que te están dando, el conocimiento que estás adquiriendo. Si te inscribes a un curso, sea un diplomado, sea una maestría, una capacitación o una conferencia, un taller, presta atención pues a lo que te has inscrito, ¿no? No por el dinero, no porque vayas a invertir dinero, hay cursos que son gratis. Hazlo por el conocimiento, porque tienes que crecer como persona. Y bueno, aquí hay un fragmento, ¿no?, de este documento que nos dice: el sistema de la Universidad Boliviana pone a la disposición de la sociedad una diversa gama de carreras y programas de formación profesional en todo el territorio, articulando las demandas de desarrollo regional y las vocaciones productivas de cada contexto, de acuerdo con las posibilidades institucionales y el esfuerzo de los actores universitarios. Nuestro país tiene muchas cosas que pueden mejorar, ¿no? Entonces, lo que hacen dentro del Ministerio de Educación constantemente, la CV, tratan de ver, ¿no?, qué necesidades tenemos en el país. Y por lo tanto, en base a esas necesidades es que se crean lo que son las carreras profesionales, los programas de formación, porque se quiere cubrir esas necesidades, se quiere lograr que las personas de Bolivia resuelvan los problemas de Bolivia. Entonces, tenemos que tratar nosotros de tomarnos en serio esto de lo que es la formación académica, porque en fin, estamos haciéndolo para solucionar problemas de nuestro país. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de universidades que existen según la ley. Y esto lo veíamos el día de ayer en la ley 070, la ley de educación, Abelino Siñani y Elizardo Pérez, y veíamos que está conformado por diferentes tipos de universidades. Por ejemplo, las universidades autónomas. ¿Qué son las universidades autónomas? Son las que se rigen por el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. Se sustentan en principios fundamentales de la autonomía y el cogobierno paritario docente estudiantil. La base de su organización descansa en la decisión soberana de docentes y estudiantes de la Universidad Pública Boliviana, expresada mediante un voto universal y la representación paritaria, tal como se manifiesta en el artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. Algo que hay que entender de las universidades públicas o autónomas es de que en estas universidades tienen sus reglamentos a los que se apegan todas las personas que forman parte de la universidad, tanto estudiantes como docentes. Ustedes han debido observar que en las universidades públicas los estudiantes tienen cierto papel de liderazgo dentro de su universidad, ¿no? Conforman sus comités estudiantiles, toman decisiones dentro de la universidad. Entonces es constante, ¿no?, la comunicación que existe entre docentes y estudiantes, manejan a la universidad. Por ese motivo se denominan autónomas, porque ellos mismos son los que sustentan sus principios fundamentales dentro de su universidad, tanto docentes como estudiantes. Tienen sus propias autoridades y dentro de esas autoridades ellos son los que se mandan a sí mismos, por eso autónomas. Bueno, también tenemos las universidades de régimen especial. ¿Qué significa de régimen especial? Como su nombre indica, son especiales por un motivo, ¿no? A pesar de que sí pertenecen a las universidades públicas, estas tienen una forma diferente de trabajar, ¿no? No son autónomas. No es como que aquí puede existir, por ejemplo, grupos de estudiantes que quieran tomar decisiones dentro de la universidad.
No, porque como se trata de una institución policial, militar, en este caso, quienes toman las decisiones son las autoridades de la universidad y los estudiantes tienen que acatar esas reglas. Entonces, no es como que los estudiantes puedan rebelarse ante las autoridades. Estas universidades han sido creadas por disposiciones legales superiores, siendo de carácter público, pero de gobierno no autónomo. Se rigen por estatutos especiales. Entonces, ¿qué significa? Estas universidades responden al Estado y tienen que seguir ciertas reglas que se imponen desde sus autoridades, ¿no? Entonces, por ese motivo, en la Academia de Policías, aquí como estamos viendo en la foto, no puede haber el hecho de que los cadetes se rebelen y digan, hemos decidido esto que vamos a hacer en las universidades, como es el caso de las universidades autónomas. En las universidades autónomas se puede observar que los estudiantes muchas veces se rebelan, ¿no? Y quieren hacer, por ejemplo, votar a un docente por este motivo, o quieren imponer ciertas reglas, ciertas normas, eligen a sus autoridades, mientras que aquí no, en las universidades de régimen especial eso no hay. Entonces, son diferentes. También tenemos las unidades campesinas, perdón, aquí me ha faltado las universidades, perdón, campesinas, que estas son las, a pesar de que estaban ya en la ley 070, no se las tomaba muy en cuenta, ¿no? Dentro de lo que es la organización de las universidades, pero hoy en día ya tienen un poquito más de fuerza las universidades campesinas. ¿Y qué son? Las universidades campesinas son universidades que están en el área rural, tienen carreras que benefician a esas áreas en las que están. Por ejemplo, tienen carreras como artesanía, salud, áreas de agropecuaria, agricultura, esas cosas, ¿no? Entonces, trabajan ese tipo de materias que les ayudan, perdón, ese tipo de carreras que ayudan a las personas que viven en esta área a que puedan progresar. La idea de estas universidades es que tengan sus propios profesionales que les ayuden en la producción y comercialización de sus propios productos, ¿no? Bajo un enfoque comunitario, productivo, de rescate y sistematización de saberes ancestrales, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que dentro de las áreas rurales no tengan los estudiantes que viajar miles de kilómetros para poder estudiar, sino que tengan la posibilidad de estudiar en su mismo contexto y resolver los problemas de su mismo contexto. Esto de las universidades campesinas me parece algo muy interesante porque he trabajado en una universidad de este tipo y los estudiantes realmente se esfuerzan por querer solucionar problemas de su alrededor, ¿no? Piensan en sus familias, piensan en sus tierras. En el lugar donde yo trabajaba había la carrera de agronomía, por ejemplo, y esta carrera de agronomía facilitaba la producción de ciertos alimentos para poderlos comercializar dentro del pueblo, ¿no? Entonces esto beneficia muchísimo a esta población y la población misma se da cuenta, ¿no? Dicen, la universidad es lo que nos ayuda, entonces todos los beneficios van para la universidad, entre ellos se ayudan, se colaboran. Y con ese sentido de querer progresar es que los jóvenes estudian, lo hacen de una manera muy responsable y es algo muy, muy interesante. Lo interesante también de estas universidades campesinas es que pueden formar universitarios a nivel de pregrado y también pueden formar profesionales a nivel postgradual. Pueden hacer diplomados y maestrías en el campo, ¿no? Entonces esto es muy bueno. Ahora vamos a hablar sobre las universidades privadas. Las universidades privadas son muy diferentes a lo que habíamos visto de las universidades públicas autónomas, las universidades de régimen especial y las universidades campesinas. En el caso de las universidades privadas, si bien tienen un reglamento interno y tienen un reglamento a nivel de universidades privadas, no son autónomas del todo, porque en este caso
se toman las decisiones siempre respaldados en lo que dice el reglamento de las universidades. No hay la opción de que puedan tomar sus propias decisiones. Tienen que seguir siempre el reglamento de lo que dicen las universidades, el reglamento de las universidades privadas de Bolivia, ¿no? Entonces tienen que seguir unos requisitos y aquí hay algunas diferencias como por ejemplo, si bien las universidades públicas las pagaba el Estado, en este caso a las universidades privadas se autofinancian. Entonces, por ese motivo las universidades privadas cobran un costo, ¿no?, elevado para los estudios, porque tienen que autofinanciarse, tienen que pagar a sus propios docentes, tienen que pagar por su infraestructura, por el espacio, el mantenimiento, mientras que en las universidades públicas se supone que el gobierno es el que paga todo este aspecto, ¿no? Paga a los docentes y paga todo lo relacionado a la universidad. En las universidades públicas no, en las universidades privadas, perdón, no, por ese motivo las universidades privadas son más caras. Además, cuando una persona tiene que egresar o tiene que titularse dentro de una universidad privada, como no son autónomas, no pueden entre sus propias autoridades de la universidad privada decir este es profesional y listo, no, sino que tienen que verse obligatoriamente, ¿cómo se dice esto?, controlados por una autoridad de la universidad pública. Por ejemplo, si uno va a dar su tesis, siempre va a haber en el jurado autoridades de la universidad en la que está estudiando y una autoridad de la UMSA, porque en La Paz, ¿no?, de la UMSA, porque de la UMSA tiene que verificar que se estén cumpliendo todas las reglas establecidas dentro de la CV. Entonces, por ese motivo, las universidades privadas tienen esa dificultad, ¿no? El título que otorgan tiene que ser avalado por la universidad, por el sistema universitario. Entonces, es un poquito más complicado en el aspecto de papeles, ¿no? No es tan sencillo como en las universidades autónomas. En las universidades autónomas te otorgan el título y ya lo puedes tramitar para tener es decir, no necesitas hacer mucho trámite, ¿no?, para obtener el grado, mientras que en las universidades privadas sí tienes que hacer un trámite aparte para poder obtener bien el grado a nivel licenciatura, etcétera, ¿no? Porque tienes que pasar ciertos filtros, tienes que visitar a la UNSA, tienes que recibir su autorización, entonces es un poco más complicado. A nivel de universidades autónomas, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés, lo que les decía, la UMSA, aquí la segunda es la de La Paz. La primera es la Universidad Mayor de San Francisco Javier. También tenemos la Universidad Mayor de San Simón, Universidad Autónoma Tomás Frías, Técnica de Oruro, Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Autónoma Juan Misael Saracho, Universidad del Beni, Universidad del Siglo XX, Amazónica de Pando, Pública del Alto, ¿no? Entonces esas son universidades autónomas. Dentro de las universidades de régimen especial tenemos la Universidad Católica San Pablo, la Escuela Militar de Ingeniería y la Universidad Policial. Estas son las universidades de régimen especial. Y aquí estamos viendo la antigüedad que tienen estas universidades. Aquí he sacado solamente una pequeña parte de lo que son la antigüedad que tienen, ¿no? Por ejemplo, la más antigua es la CV, esta institución, desde 1978, seguido por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, de 1624. Miren que la Universidad Policial está en el puesto 16. Habían más universidades abajo, pero lo he cortado. Porque esta se ha creado, si bien no se ha creado en el año 2009, sino en el 2006, creo, recién se ha integrado a lo que es la CV en el año 2009.
Y eso lo pueden leer dentro de la historia de la Unipol, está en la página de la Unipol. Bueno, hasta aquí un ratito quiero mostrarles un documento. ¿De dónde se ha extraído esa información? Eso es lo que les quiero mostrar. Aquí está. Este es el modelo académico del sistema de las universidades bolivianas. Fíjense lo de la CV, lo que les decía. Este reglamento también se los he puesto en Classroom y aquí van a poder observar la reseña histórica, la misión y la visión, los principios, los fundamentos, las estructuras, todo lo que se refiere a las universidades. Y el día de ayer yo les decía, siempre ustedes tienen que mantenerse actualizados, tienen que conocer todos estos documentos. Por ese motivo se los he pasado el documento para que lo conozcan, ¿no? Tienen que conocer qué cosa nos dice sobre el tema de las universidades. Aquí está. Y de aquí mismo he sacado esos documentos que hemos visto en las diapositivas. Las universidades autónomas, del régimen especial en posgrado, misión y visión. Ustedes ya lo van a ver con más calma cuando necesiten verlo. El documento de 160 hojas. Y bueno, eso es nada más a modo de informarles un poco sobre este tema. Y también quería mostrarles este otro documento. Creo que... diseño curricular. Ahí. Ya. También les he pasado el documento del Ministerio de Educación, el reglamento específico de las universidades privadas de Bolivia. Aquí ustedes van a ver, si quieren un día fundar una universidad, qué aspectos tienen que cumplir, ¿no? Qué cosa tiene que tener su universidad. Entonces, vamos a leer un poquito. Aquí están los objetivos, los reglamentos, reglamento de interacción social, de difusión cultural, estructura institucional. Miren, por ejemplo, aquí algo que nos dice. Las universidades privadas deben contar con una estructura institucional orgánica, sistémica, sinérgica, sólida, capaz de diagnosticar, diseñar, ejecutar, evaluar las actividades académicas, científicas y de interacción propias de la actividad universitaria. La estructura institucional será diseñada en función de la filosofía, misión y visión de la universidad privada. Cada universidad debe contar con el manual de funciones de todos los cargos, los órganos de la estructura universitaria. Bueno, aquí nos dice todo lo que tiene que tener, ¿no? Autorización de apertura y funcionamiento, lo que les decía. ¿Qué requisitos necesitas? Testimonios originales, copias legalizadas, balance de apertura, nómina. ¿Ven? Toda la información que necesites está aquí. He tratado de buscar un documento más actualizado, pero no he encontrado. Este es el que tenía, entonces ese les estoy compartiendo. Rediseño curricular, modificación de plan de estudios, la admisión de los estudiantes, todo eso, ¿no? Entonces ustedes ya lo van a tener este documento como un documento extra. Muy bien. Entonces, por favor, si es que tenemos preguntas, las vamos a responder al finalizar esta primera parte de la clase. Ya, entonces en el momento del receso vamos a aclarar cualquier duda. Ahora estábamos hablando sobre diferentes niveles de concreción curricular, ¿no? Habíamos dicho que existe el macrocurrículum, el mesocurrículum y el microcurrículum. Nosotros, como docentes, trabajamos con el microcurrículum. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño dibujo ilustrativo. Ya, ahí.
Bueno, ahí está el macro, el meso y el microcurrículo. Macrocurrículo. Mesocurrículo. Y aquí tenemos el microcurrículo. Microcurrículo. Entonces, el macrocurrículum es lo que se hace en base a lo que nos dicta las autoridades del Ministerio de Educación. Aquí vamos a ponerle Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Entonces, quienes organizan esto son los del Ministerio de Educación. En el caso del mesocurrículum, quienes organizan el plan de clases, los contenidos, las actividades, todo eso, es la institución o universidad. Y lo que a nosotros como docentes nos corresponde es el microcurrículo, que aquí está el docente. Ustedes van a trabajar desde aquí, desde lo más pequeñito, desde el microcurrículo. Entonces, aquí vamos a volver a reflexionar sobre este tema que les hacía ver en el video de ayer y les comentaba, ¿no? ¿Por qué razón les he hecho ver ese video de toma, ¿cómo se llamaba? No es mi problema. Creo que sí, que el video de no es mi problema explica, ¿no? Que muchas veces decimos, ay, pero si yo estoy aquí, en este lado, ¿por qué me tiene que importar lo que pasa en el mesocurrículum y en el macrocurrículum? Tiene que importarme porque todo esto, los tres, conforman un grupo. Este grupo lo que quieren es formar un buen profesional. En este caso, un buen boliviano, ¿no? Porque si estamos hablando del Ministerio de Educación, entonces se trata de que se quiere formar un buen boliviano. En el mesocurrículum nos hablaría de que se quiere formar un buen profesional. Pero para eso, todo depende del tipo de clases que se den, de nuestra misión como docentes. Entonces, como nosotros estamos aquí en el microcurrículum, de nosotros va a depender el éxito que se va a tener a nivel macro y a nivel meso. Si nosotros como docentes no cumplimos bien la función con los estudiantes, no aportamos en el perfil del estudiante, entonces va a repercutir el resultado a nivel macro. Depende de los docentes el hecho de que sí se forme un buen profesional. Eso es lo que tenemos que meternos a la cabeza. Entonces, como es una gran responsabilidad, nosotros tenemos que saber planificar a nivel micro nuestras clases. Y de eso precisamente se trata la clase de hoy. Planes de clase. Los planes de clase, la planificación que tú haces de tus clases, tiene que ser algo que lo tenemos que hacer de manera muy responsable y seria. No es un juego. Entonces, fíjense, aquí hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un plan de clase, de un plan de clase por objetivos. Imagínense que la asignatura es taller 1. El docente es Pepito Pérez. La fecha en que ha elaborado esto es el 22 de mayo del 2019 para el curso de cuarto A. ¿Cuál es el objetivo que se puso Pepito? Orientar al cadete para que redacte el marco teórico de manera correcta y de esta manera pueda fundamentar su trabajo de investigación. Observen lo que habíamos hablado ayer. El objetivo, que está escrito con un verbo en infinitivo,
el objeto y la condición. Ha planificado Pepito de esta manera sus clases, ¿no? Puso la hora de los temas que va a trabajar, la unidad académica, los temas que va a trabajar, la actividad de cada tema, los recursos que va a utilizar. Fíjense, por ejemplo, si el Pepito iba a trabajar teoría del marco teórico, perspectiva, consistencia, lógica y descripción, actividades, ¿qué actividad va a ser? Una breve exposición magistral por parte del docente. Él iba a utilizar data show, marcadores y pizarra. Y también planifica su evaluación. Va a hacer preguntas a los cadetes, se valorará la participación voluntaria y esto suma un 10%. De 10 a 11 va a trabajar esto, el parafraseo en base a libros, evaluación por un texto, y esto va a valer un 40%. Y va a ser también las funciones del marco teórico, va a ser un trabajo en grupo y va a valer un 50%. Pepito está planificando su clase en base a un objetivo. Sabe qué es lo que quiere lograr, que su cadete sepa hacer un marco teórico. Estos temas está tratando, estas actividades con estos recursos, de esta forma evalúa. Esta es la modalidad en la que se trabajaba antes, los planes de clase por objetivos. Hoy en día, ahora se trabaja con competencias y es un poquito diferente a lo que se hacía antes. Observe. El plan de clase por competencias, hoy en día, se lo da primeramente pensando en la competencia. ¿Qué cosa quieres lograr con tu estudiante? Quiero lograr que mi estudiante realiza el contenido del marco teórico de su trabajo de investigación de manera ética y coherente para brindar un buen aporte epistemológico a la institución. Tiene que tomar en cuenta su competencia, el ser, el saber, el hacer y el decidir si se puede, ¿no? Pero principalmente el ser, saber y el hacer. Es decir, práctica, teoría y valoración. Vamos a ver si aquí nuestro ¿qué se llama? Nuestro estudiante, nuestro profesor Pepito Pérez está cumpliendo con todo eso. A ver, voy a ir marcando. Realiza el contenido del marco teórico. Esa es la parte práctica. De manera ética y coherente. No, cancela, no. Ahora vamos a ver si Pepito cumple con el ser, con la teoría, la práctica, la valoración y si es posible la producción. Veamos. Realiza. Ahí estamos viendo el verbo que está en verbo en presente y nos dice que los estudiantes van a realizar algo. ¿Qué van a realizar? Vamos a redondear. El contenido del marco teórico. Entonces significa que la persona, además de realizar el marco teórico, va a aprender a hacer el marco teórico, ¿no? Va a conocer esas teorías. ¿Cómo lo va a hacer? De manera ética y coherente. Y lo interesante dentro de esta competencia es que ha puesto incluso la parte del decidir, para brindar un aporte epistemológico a la institución. La parte del decidir nos hablaba, por ejemplo, de que tenemos que dar un producto, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, Pepito está cumpliendo con eso. Va a dar un producto, un aporte epistemológico. Entonces, vamos a borrar. Y observen aquí, ¿no? Dice, acción, redacta el contenido. Objeto, la teoría de su trabajo de investigación. Condición, manera ética y coherente. Finalidad, para brindar un aporte epistemológico a la institución. En otras palabras, miren este cuadro que les va a ayudar a separar a nivel de acción, objeto, condición y finalidad. El hacer, aquí vamos a ponerle como el hacer, el saber, el ser y el decidir.
las cuatro dimensiones del ser están tomadas en cuenta en una sola competencia. Eso es lo que tenemos que lograr cuando hacemos un plan de clases. Si haces tu plan de clases por competencias, tienes que tomar en cuenta el saber, el hacer, el ser y el decidir, los cuatro. ¿Ya? O por lo menos los tres, saber, hacer y ser. Pero si son los cuatro, mejor. Vamos a seguir viendo ejemplos. Aquí tenemos los contenidos mínimos que va a trabajar esta persona. Dice, ¿no? El marco conceptual, marco teórico, el tiempo, el contenido, las competencias y los indicadores de logro. ¿Qué cosas son los indicadores de logro? En este caso nos van a indicar si es que se cumple o no se cumple la competencia. Es decir, ¿cómo voy a saber si se ha cumplido esta competencia? A través de este indicador. Si la competencia dice, ubica el problema dentro de un conjunto de conocimientos existentes, el indicador va a ser, sustenta la problemática de su trabajo mediante textos confiables. Si la competencia era, describe la información de manera sistemática mediante un texto bien estructurado, el indicador va a ser, relaciona la teoría de manera jerárquica para que pueda ser comprensible. Esta es una opción en la que ustedes podrían evaluar si se está cumpliendo sus competencias. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de un plan basado en competencias. Pone aquí, plan de trabajo y evaluación, sesión, tema y contenido. Competencia, selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos para la producción de informes Word, tablas pertinentes al contexto. Se puso el indicador, lo que habíamos visto aquí, el indicador de logro, los contenidos, las actividades, recursos, la evaluación, el criterio de evaluación. Ahí tenemos un ejemplo. Y aquí les estoy mostrando una tablita vacía para que ustedes puedan llenar un plan de clases. En este plan de clases ustedes pueden llenar, aquí vamos a poner ejemplos, la temática orientadora, es decir, el tema que van a trabajar. Digamos, yo voy a trabajar el tema de la ética en la investigación. Es un tema de la materia que voy a dictar, un solo tema. ¿En qué tiempo lo voy a lograr? Digamos, en una semana. ¿Cuál va a ser mi competencia? La competencia tengo que redactarla en base al saber, al hacer, al ser y al decidir. ¿Qué contenidos voy a tomar en cuenta en el hacer? Voy a poner los contenidos en el saber, en el ser, en el decidir. ¿Qué orientaciones metodológicas? ¿Qué significa orientaciones metodológicas? Las orientaciones metodológicas son las que te ayudan a entender cómo vas a llevar a cabo el contenido. Lo que antes se llamaba actividades, esas son las orientaciones metodológicas, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a poner las actividades. Actividades que se realizarán. Entonces aquí voy a poner las actividades que se van a realizar en todo este sector, los recursos que voy a necesitar. Necesitaré pizarra, necesitaré, no sé, data, necesitaré videos. Y entonces aquí voy a poner la actividad de evaluación, es decir, cómo voy a evaluar. Y finalmente el criterio de la evaluación, es decir, cómo voy a evaluar mi evaluación. Es decir, si aquí, por ejemplo, voy a hacer un examen de conocimientos, digamos, un examen de conocimientos en la actividad de evaluación, ¿qué criterios voy a evaluar? Que sepa, que tenga mucho conocimiento, mucho, poco, nada, digamos. Esos son los criterios con los que voy a evaluar, ¿no? Ustedes tienen que ir viendo qué tipo de criterios van a tomar en cuenta. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo. Ya.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una tarea que han entregado hace tiempo a un estudiante y decía, no, el tema que iba a enseñar es señalizaciones de tránsito. El tiempo en el que va a realizar son 45 minutos. ¿Cuál diferencia las clases y tipos de señales de tránsito que existen en Bolivia? Eso quiere enseñar esta persona. ¿Cómo lo va a hacer? Ha dividido el cuadro en hacer, saber, ser y decidir. Observen. Ha puesto en contenidos clases y tipos de señalización, señales verticales, señales horizontales. Saber, importancia de conocer las clases de tránsito, reducir el índice de tránsito, concientizar. Observen cómo lo ha dividido sus contenidos, es decir, primero ha hecho una lista de contenidos y después esta persona ha ido separando, ¿no? ¿Cuál pertenece a la práctica, cuál pertenece a la teoría, cuál pertenece a los valores? Porque no podemos nada más basarnos en teorías, también tenemos que pensar en prácticas, en valores y en producto. Entonces, de esa manera, el estudiante ha ido separando, ¿no? Lo que es el ser, saber, hacer y decidir. Las orientaciones. Por ejemplo, si va a enseñar clases y tipos de señalización, tiene que ayudarles a identificar colores, identificar imágenes, la explicación de la utilidad de las señales de tránsito, dar recomendaciones mediante capacidad docente, motivar a los estudiantes. Los recursos, aquí vamos a ponerle pizarra, data, videos. ¿Qué actividades para evaluar este conocimiento va a utilizar? Realizar las actividades planificadas con apoyos didácticos. ¿Y cómo se va a dar cuenta que se está cumpliendo con esta competencia? A través de estos criterios. Distingue las clases y tipos de señalizaciones de acuerdo al código de tránsito. Entonces, así, sencillito, ha hecho un plan de clase con relación a las señalizaciones de tránsito. Vamos a ver si tengo más ejemplos. Plan de clases. Tenía más ejemplos. A ver, aquí por ejemplo tenemos un plan de clases semestral. Ya. Miren que cada quien le pone lo suyo, su característica personal a sus planes de clase. Bueno, en este caso se trata de un plan de clases que se ha hecho para la materia de educación física, ¿no? En este caso no le falta la competencia. Bueno, esto le falta la competencia porque la competencia está en un documento aparte que lo ponen, en este caso de la división de acondicionamiento físico. Aquí está el tema que va a tratar. En este caso lo ha hecho en base a objetivos. La descripción de la actividad, miren que ha puesto incluso dibujitos, calentamiento, trote estacionario, el tiempo y la fecha. Otra forma. En este caso sí están utilizando los objetivos, nosotros queremos por competencias, así que vamos a seguir viendo otros ejemplos. Ya, aquí tenemos otro. Aquí han puesto el diagnóstico para conocer el nivel del alumnado que se va a trabajar, los temas, contenidos, actividades y productos. Aquí le ha faltado lo más importante, el título. No sabemos de qué materia está dictando la clase y cuál es su competencia, ¿no? Entonces aquí les faltó eso. Bueno, vamos a seguir viendo. Planes. Plan 2, a ver qué es este plan. Ya. En algunas universidades, por ejemplo, nos dan este tipo de planes, de planificador, ¿no? Es decir, la universidad te dice, esto tienes que llenar como docente. Y miren que en este caso lo que te dan es que tú tienes que llenar la competencia, tú llenas la unidad, perdón, ellos te dan las unidades que tienes que desarrollar y tú ves qué contenidos mínimos vas a llevar a cabo para esta unidad, qué indicadores, qué metodología y qué actividades evaluativas tienes que llenar en el cuadrito, ¿no? Este es un plan que se hace a nivel semestral. Los planes de clase, estudiantes, se pueden hacer
diarios, se pueden hacer semanales, se pueden hacer mensuales, se pueden hacer semestrales. Depende de lo que te diga la institución, depende de tu criterio. ¿Ya? Entonces, en este caso de esta universidad, lo que me daban es directamente el cuadro y me dicen, llénelo usted. Entonces, yo tenía que llenar este cuadro, ¿no? Y les voy a mostrar cómo lo he llenado. A ver un ratito. Este es otro. Plan 2, creo que este es. Aquí creo que ya está llenado. Sí, miren que aquí yo ya lo llené, ese cuadrito que me lo dieron, ¿no? Yo tenía que trabajar con tercer y quinto semestre, entonces en este caso a mí me dan la unidad y la unidad decía conceptos generales del derecho, entonces yo le he llenado este contenido, que es derecho, funciones sociales de puntos de vista asociados al derecho, fines del derecho. Los indicadores, que comprende la concepción básica de lo que es el derecho, identifica su función en la sociedad, respeta los principios. Miren que aquí yo he tratado de utilizar el ser, saber, hacer también en los indicadores. La metodología que voy a utilizar siempre va a ser la misma para los diferentes contenidos. Exposición magistral, trabajos de investigación, trabajos en grupos, debates, lecturas. Y las actividades evaluativas, participación en clases, trabajos, control de lectura y examen teórico. Así yo lo he hecho de una manera bien simple. Este es un plan. Y así, bueno, depende de cada uno de ustedes de cómo puede elaborar sus planes de clase. En otra institución, aquí me han dado creo que otro cuadrito. Por ejemplo, en este plan de clases, lo que me decía, ¿no? ¿Cómo va a desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje? Y me dieron ya el cuadro, entonces yo lo he hecho de esta manera. Cada quien tiene lo suyo, cada institución tiene su forma de hacer sus planes de clase. Pero lo que sí les puedo decir es de que los planes de clase tienen una base. Y esa base es esta, la que se las he puesto aquí. Que tiene que tomar en cuenta una competencia, un tema, el tiempo, el hacer, el saber, el ser y el decidir, las orientaciones metodológicas, los recursos, las actividades de evaluación y los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer en este momento es elaborar un plan de clases. Vamos a ponerlo aquí en la pizarra. Elaborar un plan de clases. Sí, puede ser de tipo diario, semanal, mensual o semestral de alguna materia que cumpla todos los puntos señalados en la tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Elaborar un plan de clases diario o semanal o mensual, cualquiera de estos, no todos, de alguna materia que cumpla todos esos puntos, todos estos puntos que hemos visto aquí en la diapositiva. Antes de que pregunten, lo vamos a hacer en grupos. Ya voy a conformar grupos mediante WhatsApp y a estos grupos se van a ir integrando las personas que yo diga por el orden de la lista. Es decir, con la lista yo voy a hacer grupos y, por ejemplo, voy a decir tal, 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 van al grupo 1, tal, 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 al grupo 2. Se van a integrar y tienen que elaborar el plan de clases. Entonces van a tener un buen tiempo para elaborar esto hasta la hora del receso y después del receso van a presentar sus planes de clase. ¿Está bien? Bueno, entonces les voy a decir ahorita quiénes forman parte de qué grupos. Ya, aquí estoy, ya. Bueno, entonces vayan uniéndose por favor a sus diferentes grupos
y comiencen a trabajar en su plan de clases, ¿ya? Cualquier duda que tengan, por favor, escriban al grupo de WhatsApp o pueden preguntar ahora.